El contador de sueños. Bienvenidos a El Contador de Sueños. Esta noche comenzamos con algo un poco menos filosófico, pero no menos fascinante. La comida que se servía en los salones del salvaje oeste. Claro, eran conocidos por el whisky, las peleas de bar y la música de piano cuestionable, pero ¿qué comía realmente la gente allí? ¿Era todo frijoles y tocino? ¿O había sorpresas escondidas detrás de esas puertas batientes? Antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte al canal. Me dicen en los comentarios desde donde nos ven y qué hora es para ustedes. Siempre es fascinante ver quienes se unen a nosotros desde diferentes partes del mundo. Ahora bajen las luces y comencemos juntos el viaje de esta noche. Lo primero que te impactaba al entrar en un salón del salvaje oeste no era la música del piano ni el sonido de alguien perdiendo el sueldo de una semana en las cartas. Era el olor. Olvídate del aroma romántico de la carne chisporroteando y el pan de maíz recién hecho. El verdadero aroma era más bien como un puñetazo en la nariz, una mezcla compleja de vaqueros sudorosos, tabaco húmedo, cerveza vieja, madera mojada, caballos que no se habían bañado en una década y, si tenía suerte, un ligero indicio de algo que se cocinaba en la parte de atrás. Algunos salones intentaban enmascararlo con aserrín en el piso o humo de pipa tan espeso que provocaba pérdida de memoria temporal. Otros simplemente lo aceptaban. No se viene aquí por el aire, decían los cantineros, espantando las moscas del mostrador con un trapo que no se había limpiado desde la guerra civil. Y, sin embargo, de alguna manera, siempre había una cocina. Podía ser un agujero en la pared, un fogón con una olla de frijoles burbujeando sobre las brasas. Podía ser una mujer gruñona con un delantal cubierto de hollín removiendo un misterioso guiso con una cuchara que también servía como arma de defensa personal. Pero la comida se preparaba en algún lugar, y si podías olerla a través del sudor y el vapor del whisky, ya tenías medio camino recorrido para cenar. Eso sí, si conseguías encontrar un asiento. La mayoría de los salones no estaban dispuestos como los restaurantes modernos. No había camareros, ni menús con fuentes elegantes, solo unas cuantas mesas astilladas, algunas sillas desvencijadas y una larga barra donde se podía comer, beber, discutir o las tres cosas seguidas. Si eras un cliente habitual, el cocinero podía gritar algo como frijoles o guiso, y tú le respondías gritando tu elección sin levantar la vista. Si eras nuevo en la ciudad, te miraban fijamente tratando de adivinar si ibas a pagar o a desmayarte antes de que el plato llegara a la mesa. Y eso era lo que hacía que comer en un salón fuera tan especial. No se trataba del sabor, se trataba de la supervivencia. Comías lo que tenían, no lo que querías. Te sentabas junto a desconocidos que podrían robarte o salvarte la vida al día siguiente. Y si la comida te sentaba mal, bueno, para eso estaba el whisky. En la jerarquía de la cocina del salvaje oeste, los frijoles ocupaban el primer lugar. No porque fueran deliciosos, sino porque eran baratos, indestructibles y podían sobrevivir a un apocalipsis, un tiroteo y una estampida sin sudar ni una gota. Frijoles pintos, frijoles negros, frijoles blancos. No importaba si estaban secos, vagamente comestibles y se podían hervir hasta que se ablandaran, acababan en la olla. Los frijoles eran los héroes olvidados de las cocinas de los salones, se servían por la mañana, al mediodía y por la noche, a menudo a hombres que no habían visto una verdura desde que salieron de Kansas. La preparación era sencilla. Paso 1, verter los frijoles en una olla. Paso 2, hervir durante 6 horas a fuego dudoso. Paso 3, servir con tocino salado, una galleta rancia y una mirada de leve disculpa. Algunos cocineros intentaban ser creativos y añadían manteca de cerdo, cebolla o incluso chile en polvo si se sentían ambiciosos. Pero la mayoría no se molestaba. En el salvaje oeste, el sabor se consideraba un lujo y el aderezo era lo que entraba por la ventana abierta. Los frijoles eran sustanciosos, saciantes y predecibles, tres características que los vaqueros respetaban más que el oro. Alimentaban las largas travesías con el ganado, daban energía a las noches de póker y te daban algo para masticar mientras esperabas a que el pianista volviera a empezar o a que alguien saliera volando por la ventana delantera. ¿El único inconveniente? Las consecuencias. Un vaquero comiendo frijoles era tolerable. 10 vaqueros en un salón lleno de frijoles era un arma biológica. Se dice que algunas peleas en los bares no empezaban por insultos, sino por una sola traición silenciosa pero mortal cerca de la estufa. Aún así, los frijoles eran fiables.
Cuando se acababa la carne, cuando huían las gallinas y cuando al cocinero solo le quedaban 7 neuronas por culpa del whisky, los frijoles seguían intactos, sin quemarse, sin cambiar. Algunos vaqueros incluso los preferían. Se podían comer fríos, recalentar infinitas veces y utilizar como moneda improvisada en casos de emergencia. Cuenta la leyenda que un hombre compró una vez un caballo con 3 libras de frijoles salados y la promesa de no volver nunca más. Así que, sí, la comida de los salones tenía sus altibajos, pero los frijoles. Los frijoles eran la base, el fundamento, el humilde latido de 1000 comidas polvorientas. No te encantaban, las respetabas. Y a veces eso era suficiente. Si los frijoles eran el alma de la cocina de los salones del salvaje oeste, el tocino salado era su columna vertebral, un poco más grasienta, un trozo de grasa y carne tan duro que podía sobrevivir a una tormenta, a una pelea de varias 6 meses en una alforja sin cambiar de textura. El tocino salado no era bacon, aunque a los vaqueros les encantaba fingir que lo era. Era panceta de cerdo. Muy salado y a menudo ahumado, conservado en barriles con suficiente salmuera como para sazonar un pequeño océano, la sal evitaba que se pudriera y también, posiblemente, que fuera comestible. Bien cocinado, el tocino salado era tolerable. Frito en una sartén caliente, servido crujiente y chisporroteante, tenía sabor, grasa y ese crujido satisfactorio que te hacía olvidar por un momento que el resto de la cena venía de una lata. Pero mal cocinado, lo que ocurría a menudo. Era como masticar el tacón de una bota salada untada con grasa de eje. Aún así, el tocino salado tenía sus adeptos. Era fácil de transportar, difícil de estropear, aunque muchos lo intentaban, y le daba incluso a la olla de frijoles más sosa un toque salado de alegría, o al menos una razón para beber más whisky. Los cocineros de los salones no desperdiciaban ni una pizca. La grasa se utilizaba para freír de todo, desde papas hasta galletas, y las cortezas se echaban en los guisos o se daban a los perros o a los recién llegados desafortunados que no sabían la diferencia. Un bocado y aprendían rápidamente que el cantinero no bromeaba cuando decía, mastica despacio o atragántate con orgullo. Y sí, a veces el cerdo era sospechoso. Un tinte verdoso por aquí, un olor cuestionable por allá. Pero en los salones, el lema no era, está fresco, sino más bien, mató al último tipo. Si no era así, lo probabas. El cerdo salado también era versátil. Se podía cortar en cubitos para añadirlo a los frijoles, untarlo en galletas, freírlo solo o masticarlo como cecina en los largos viajes. Los vaqueros lo guardaban como un tesoro, y los cocineros de los salones lo utilizaban cuando se escapaban las gallinas o la olla de estofado se quedaba muy escasa. No era elegante, y desde luego no era saludable. Pero en un mundo en el que podías recorrer 60 millas antes de tu próxima comida caliente, el cerdo salado cumplía su función. Y si sobrevivías, bueno, salías más fuerte. En el salvaje oeste, el estofado era el gran igualador culinario. Caliente, vagamente carnoso y profundamente sospechoso, era lo único que servía en casi todos los salones, por muy destartalada que estuviera la cocina. ¿Por qué? Porque el guiso era la excusa perfecta para cualquier resto que el cocinero tuviera por ahí o que no pudiera describir legalmente. La base era sencilla. Una olla, un fuego y ambición. Se empezaba con agua, quizá algunas alubias o papas, y luego se echaba cualquier cosa que aún no se hubiera escapado. ¿Carne de res? Claro. ¿Conejo? Por supuesto. ¿Ardilla? Sí. ¿Serpiente de cascabel? Si ya no mordía, se echaba. Un viajero afirmó una vez que encontró un cordón de bota en su plato. Ni siquiera se enojó. Era la parte más masticable. La calidad de la carne variaba enormemente. Algunos guisos tenían trozos tiernos de carne de res de la carnicería local. Otros, bueno, tenían carne. Da un tipo que no preguntaba si el cocinero parecía nervioso y la población canina había disminuido recientemente. Simplemente comías alrededor de los trozos masticables y rezabas. Las verduras, cuando había, solían estar tan cocidas que se deshacían. Las zanahorias se convertían en manchas naranjas. Las cebollas desaparecían por completo. Las papas eran las que más aguantaban, pero al final también se rendían. ¿El resultado? Una papilla marrón grisácea y burbujeante que olía mucho mejor de lo que parecía y sabía mejor de lo que cabría esperar. Suponiendo que hubiera suficiente sal, las especias eran un lujo, la mayoría de los guisos obtenían su sabor de lo que tuviera el cocinero en las manos o en el cuchillo.
Si te tocaba pimienta negra, estabas en un lugar elegante. Si te tocaba chile en polvo, enhorabuena. Tus senos nasales estaban a punto de despejarse por la fuerza. Pero a pesar del misterio, el guiso era un alimento reconfortante para el vaquero cansado. Estaba caliente, saciaba y se podía alargar indefinidamente con solo añadir agua. Una olla podía alimentar a una docena de hombres o recalentarse 3 días seguidos hasta adquirir la consistencia y el sabor de un pegamento viejo. No comías estofado porque estuviera delicioso. Lo comías porque estaba ahí, porque estaba caliente y porque no había nada más comestible en la ciudad. A menos que te gustara masticar tabaco y arrepentirte. Solo recuerda, nunca preguntes qué lleva, porque en el salvaje oeste, la ignorancia no solo era felicidad, era la cena. No todos los vaqueros podían permitirse un filete, pero casi todos los salones tenían algo. Pan. Para mojar en el guiso. Ese algo solía venir en una de 2 formas. Galletas blandas y hojaldradas que estaban deliciosas cuando estaban frescas. O galletas duras, que eran básicamente el primo no muerto del pan. Empecemos por las galletas. Cuando estaban bien hechas, lo cual era raro pero mágico, estaban calientes, mantecosas y lo suficientemente hojaldradas como para convencer a un hombre de que había entrado en una cocina de verdad. Los cocineros que sabían hacer buenas galletas eran leyendas locales. Algunos afirmaban que su secreto era la manteca de cerdo. Otros juraban que era la leche cuajada. Probablemente, unos pocos solo tenían manos afortunadas y estándares bajos. Estas galletas se servían mejor junto con frijoles o estofado, que se utilizaban para mojar el caldo que no te había quemado la lengua. A menudo se preparaban en sartenes de hierro fundido, se horneaban a fuego abierto y se servían con una sospechosa porción de mantequilla o un chorrito de melaza si el lugar era elegante. Y luego estaban las galletas marineras, una masa de harina y agua horneada hasta que podía sobrevivir a un invierno nuclear. Originalmente elaboradas para soldados y marineros, llegaron al oeste gracias a un simple hecho: nunca se echaban a perder. También apenas se podían considerar comida. Comer galletas marineras requería una estrategia. Primero, había que inspeccionarlas en busca de gorgojos, lo cual no era un impedimento, solo un crujido añadido. Luego había que remojarlas en estofado, café o whisky hasta que se ablandaran. Esto podía llevar entre 10 minutos y 2 mandatos presidenciales. Incluso después de remojarlas, masticar galletas marineras era todo un reto. No solo lo comías, sino que luchabas con él. Probablemente los dentistas ganaban mucho dinero con los vaqueros que se enfrentaban a un trozo y perdían. Pero aquí está la cuestión. Tanto las galletas como el gallete cumplían su función. Eran baratas. Eran fáciles de transportar. Te llenaban. Y en un mundo en el que las calorías importaban más que la gastronomía, eso era suficiente. Así que si entrabas en un salón polvoriento y veías un plato de galletas humeantes, dabas gracias al cielo. Si te daban una galleta del tamaño de tu palma, bueno, al menos venía con una historia. Y tal vez un diente astillado. Si crees que el café moderno es fuerte, prueba el café vaquero, una bebida tan potente que no solo te despertaba, sino que te miraba fijamente y te desafiaba a parpadear. El café en el salvaje oeste no tenía que ver tanto con el sabor como con la supervivencia. No se tostaba según su origen, ni se filtraba con artilugios sofisticados, ni se adornaba con espuma de leche de avena. Se molía de forma tosca o no se molía en absoluto, se echaba en una tetera y se hervía hasta que el líquido se volvía negro y cobraba vida. La receta estándar era la siguiente: coge agua de cualquier fuente que tengas, con suerte no aguas abajo de los caballos. Echa un puñado de café molido medido por instinto y agresividad. Hierve a fuego fuerte. No lo cueles, no lo cuestiones, solo sírvelo y reza. ¿El resultado? Un brebaje espeso y oscuro que olía a sueños quemados y sabía a venganza. No era raro que el último sorbo contuviera más pozos que líquido, lo que significaba que los vaqueros obtenían cafeína y fibra en un solo trago heroico. Y, sin embargo, les encantaba. El café te mantenía caliente en las frías mañanas del desierto. Te mantenía despierto durante las vigilias nocturnas. Enmascaraba las resacas y ayudaba a digerir guisos cuestionables. Era combustible, consuelo y castigo, todo en una sola taza de hojalata. Los salones no siempre servían café, a menos que tuvieran cocina, pero si lo hacían, salía hirviendo, probablemente viejo y lo suficientemente fuerte como para quitar la pintura. Un vaquero lo describió como beber una patada de mula, pero lo extrañas cuando se acaba.
La gente elegante podía añadir azúcar o leche enlatada si la tenían. Todos los demás simplemente hacían una mueca y seguían adelante. Y si un salón había estado recalentando la misma olla todo el día, se obtenía la infusión más fuerte conocida por el hombre, espesa como el alquitrán y doblemente resentida. Cabe señalar que algunos cocineros reutilizaban los pozos viejos para alargar la olla. Este método económico daba lugar a un café que sabía a decepción y arrepentimiento. Pero aún así contaba, porque en el salvaje oeste no se tomaba café por placer. Se bebía para sentirse vivo y mantenerse así. En el salvaje oeste, la carne no era solo un alimento, era una moneda de cambio y, en ocasiones, una prueba de valentía. Si te lo podías permitir, podías entrar en un salón y pedir un filete. Lo que te servían dependía totalmente de la suerte, del momento y de si el cocinero te guardaba rencor. En teoría, el filete era un lujo. En realidad, a menudo era un trozo de carne dura y demasiado hecha que se había frito en una sartén con manteca de cerdo, quemada hasta quedar obediente y servida sin ningún tipo de guarnición. Si pedías que te la sirvieran al punto, el cocinero se limitaba a mirarte fijamente hasta que se te marchitaba el bigote. Cuando no había carne fresca disponible, y seamos sinceros, normalmente no la había, los salones recurrían a otras opciones. Carne seca, búfalo salado, ocasionalmente venado o incluso jabalí, si alguien había tenido suerte en la casa. Y por suerte nos referimos a haber conseguido darle y arrastrarlo antes de que lo hicieran los buitres. En los pueblos mineros o en los asentamientos remotos, la carne se preparaba de forma más creativa. Estofado de ardilla, serpiente de cascabel asada, liebre asada con especias. Si tenía patas y no pertenecía al caballo de un cliente, era válido. A veces te servían carne y nadie te decía qué era. Eso era una señal para comer en silencio y no hacer preguntas. Si masticabas demasiado o encontrabas algo parecido a un bigote, simplemente bebías un sorbo de whisky, asentías solemnemente y aceptabas tu destino. También existía el riesgo de la antigüedad. Algunas carnes llevaban tanto tiempo colgadas que se habían ganado un nombre. Los cocineros cortaban las partes malas, ahogaban el resto en salsa y te decían que estaba bien curada. Si tu plato se movía cuando lo pinchabas, tenías derecho a levantar una ceja y nada más. Aún así, cuando la carne era fresca y el cocinero no estaba borracho, podías conseguir una comida de verdad. Un filete de carne chisporroteante, un huevo frito encima y tal vez una galleta al lado. Un plato que te recordaba porque la gente sobrevivía a los tiroteos por esto. Pero la mayoría de las veces comías lo que había y esperabas que no te comiera a ti. Volviendo al salón del salvaje oeste, el postre no era realmente una categoría. Era más bien un feliz accidente, el resultado de un cocinero con ingredientes de sobra y una pizca de misericordia. Pero si había un dulce reconfortante en el que se podía confiar, era el pan de maíz hecho con harina de maíz, agua o leche, manteca y, a veces, una pizca de levadura en polvo. Si el cocinero recordaba que el pan de maíz era la navaja suiza del menú de la frontera, se podía hornear en moldes, freír en sartenes o incluso echar cucharadas en un guiso hirviendo. Si alguien tenía prisa o era perezoso, el pan de maíz quedaba seco, desmenuzable y ligeramente dulce, dependiendo de quién lo hiciera. Y siempre era mejor servirlo fresco, lo que significaba que casi nunca estaba fresco. Lo más habitual era que te sirvieran un trozo que llevaba desde el amanecer junto a la estufa. Endurecido como la conciencia de un minero. Pero aquí es donde ocurría la magia. La melaza. Un milagro oscuro, pegajoso y almibarado que convertía el pan de maíz seco en algo casi glorioso. Era el glaseado del vaquero, el aderezo del forajido, el último momento de alegría del jugador solitario antes de perderlo todo en una mala mano. La melaza era asequible, se conservaba bien con el calor y enmascaraba los defectos incluso de los productos horneados más secos. Si un salón tenía un barril, estabas de suerte. Si lo calentaban antes de servirlo, prácticamente estabas comiendo en un establecimiento de 5 estrellas según los estándares de la frontera. Algunos cocineros iban un paso más allá, vertiendo melaza sobre el pan de maíz frito en la sartén y añadiendo una pizca de sal o especias. No era exactamente un pastel, pero lo parecía si llevabas toda la semana masticando cecina y galletas duras. El pan de maíz con melaza se convirtió en el postre por defecto. Rápido, barato, saciante y lo suficientemente dulce como para calmar los nervios después de un viaje agitado o un susto en la sala de póker. Sin glaseado, sin crema batida. Crema, sin adornos. Solo arena, granos y una satisfacción pegajosa.
Y para muchos, era más que suficiente. Porque cuando tu vida consistía en conducir ganado, tormentas de polvo y algún que otro tiroteo, el postre no tenía por qué ser espectacular. Solo tenía que recordarte que no todo en el oeste intentaba matarte. Si tenías la suerte de entrar en un salón antes del mediodía, preferiblemente sobrio y sin sangrar, es posible que te ofrecieran huevos y pollo. Y si era así, estabas ante un milagro o una trampa. Empecemos por los huevos. Los huevos frescos en el salvaje oeste eran oro. No oro real, pero casi tan escaso e igualmente frágil. Los pollos no se criaban por diversión. Eran malhumorados, propensos a vagabundear y, en ocasiones, eran robados, comidos o se los llevaban los zorros. Si un salón tenía huevos a mano, era porque tenía sus propios pollos, un proveedor local o una operación secreta de contrabando desde la ciudad vecina. ¿Qué tipo de huevos eran? Con suerte, de gallina, posiblemente de pato, tal vez de algún otro animal que aprendiste a no preguntar. Pedías huevos y lo que te servían dependía totalmente del estado de ánimo del cocinero y de la edad del huevo. Algunos se batían para disimular el color. Otros se freían hasta que la yema se volvía correosa. Y si se tambaleaba al caer en el plato, era una señal del universo para pedir whisky en su lugar. En cuanto al pollo, estaba en el menú, pero no muy a menudo. Si ponía pollo frito, lo más probable es que te sirvieran una ave escuálida que había muerto enfadada, dura, huesuda y frita en manteca hasta que se le había ido todo el sabor. El pollo no siempre merecía la pena masticarlo, pero era carne. Estaba caliente y no eran frijoles otra vez, así que la gente lo comía con gratitud. Podías recibir un muslo del tamaño de tu pulgar o un cuarto entero asado a la parrilla. También podías encontrar una pluma en la salsa, y eso era parte del encanto. Las ofertas de desayuno con huevos y pollo eran un símbolo de estatus para los salones. Decían, tenemos comida que no viene de una lata o un barril. Si los huevos estaban calientes y el pollo no estaba seco, se lo contabas a tus amigos durante semanas. Y si te daba una intoxicación alimentaria, bueno, eso era solo el oeste recordándote quién mandaba. Aún así, había algo esperanzador en pedir huevos. Significaban duelo. Significaban supervivencia. Y tal vez significaban que vivirías para volver a beber. Al caer la noche en un salón del salvaje oeste, el pastel era más que un simple postre. Era toda una declaración. Si veías un pastel sobre la barra, con el vapor saliendo de la corteza y el aroma dorado de las manzanas flotando entre el humo y el whisky, sabías que ese salón iba en serio. También sabías que alguien en la cocina se había esforzado de verdad, lo que era prácticamente una carta de amor en una tierra de sopa de frijoles y cerdo recocido. Ahora bien, no te precipites. El pastel en el salvaje oeste no era un pastel perfecto con una rejilla de masa y fruta fresca de la granja. Era algo tosco y rústico, con cortezas desiguales, rellenos de fruta enlatada o seca y, por lo general, servido tibio en el mejor de los casos. ¿Crema batida? No, a menos que una vaca te hubiera seguido hasta la ciudad. Las variedades más comunes eran manzana, durazno o bayas, siendo estas últimas una categoría flexible que a veces incluía pasas o cosas que solo se parecían vagamente a las bayas. Si al cocinero le gustaban los dulces, quizá le echaba una pizca de canela. Si no, solo había masa, azúcar y optimismo. Aún así, el pastel era un manjar poco común. La mayoría de los vaqueros no habían visto uno desde que salieron de casa, y los salones sabían que ofrecer pastel les daba una ventaja competitiva. Una buena porción podía atraer a clientes de 2 pueblos de distancia. Y si el pastel estaba caliente y hojaldrado, más vale que creas que alguien amenazaría con disparar por el último trozo. Hay historias documentadas y algunas leyendas exageradas de partidas de póker que terminaron en tiroteos por disputas sobre el postre. Llevarse la última rebanada era una ofensa tan válida como hacer trampa en las cartas. En un mundo en el que se había apuñalado a hombres por derramar whisky, el pastel era prácticamente sagrado. Por supuesto, no todos los pasteles eran iguales. Algunos eran principalmente masa. Otros eran experimentales. Algunos tenían rellenos que insinuaban haber sido fruta en una vida anterior. Pero si las estrellas se alineaban, el cocinero estaba sobrio, el horno estaba caliente y la fruta no fermentaba, entonces ese pastel era algo para recordar. Porque en el polvo y la arena de la frontera, una porción de pastel no era solo comida. Era esperanza.
Servido en un plato de hojalata, el queso en el salvaje oeste se parecía mucho a una partida de póker, llena de riesgos, un poco de farol y muchas posibilidades de arrepentirse de tus elecciones a la mañana siguiente. ¿Existía? Sí, pero solo si sabías dónde buscarlo. E incluso entonces, había que ser valiente. Porque el queso no se transportaba en ruedas ordenadas envueltas en papel encerado. Se elaboraba localmente, a menudo por alguien que había leído sobre la fermentación láctea mientras estaba borracho. La mayoría del queso de los salones venía en dos tipos, duro, amarillo y sospechosamente sudoroso, o blando, desmenuzable y ligeramente agresivo para el olfato. La refrigeración era un lujo. Así que, a menos que fuera un mes especialmente frío o que el salón estuviera cerca de una cueva, lo más probable es que el queso hubiera desarrollado una personalidad propia. Podría ser cheddar. Podría ser algo vagamente suizo. Podría ser un trozo de conjeturas lácteas con sal por encima. Y si chirriaba al morderlo, bueno, eso era cosa tuya y de tu mandíbula. El queso se solía servir en trozos junto con pan, cecina o, si tenía suerte, un pepinillo. Ayudaba a equilibrar el sabor salado de todo lo demás y proporcionaba a los vaqueros un aporte extra de proteínas. Entre pelea y pelea, incluso se podía derretir sobre frijoles o tostarlo en pan de maíz, suponiendo que el cocinero se sintiera artístico. Pero cuidado. Algunos salones recortaban gastos. El queso podía ser mantequilla vieja en mal estado o leche cuajada prensada en forma de barra y rebozada en pimienta para distraerte. Un comerciante ambulante dijo una vez que compró en Nevada un queso que sabía a calcetín hervido con corteza. Aún así, se lo comió todo, porque incluso el queso malo seguía siendo queso. Y en el salvaje oeste, un salón que ofrecía cualquier tipo de queso destacaba. Significaba que el propietario tenía conexiones con una granja local o, al menos, acceso a una vaca que aún no había sido robada. Ofrecer queso no tenía que ver con el sabor. Era una forma de presumir, un símbolo de civilización en un lugar donde la mayoría de la gente todavía se bañaba con arena. Así que si un plato de salón venía con una rebanada de queso, lo mirabas, lo olías, lo golpeabas con el tenedor y lo comías de todos modos. Porque en el oeste, el riesgo era parte de la cena. Si se podía remojar en vinagre y olvidar en un frasco, era probable que se sirviera en un salón del salvaje oeste. El encurtido no era solo una elección de sabor. Era una estrategia de supervivencia. Antes de la refrigeración, las cocinas de los salones dependían de la salmuera y la acidez para evitar que la comida se echara a perder. Verduras, huevos, fruta, incluso carne. Nada se libraba del poder conservador del vinagre. Y así es como acabamos encurtido todo. Pepinos encurtidos. Los clásicos crujientes, picantes y, en ocasiones, verdes. Se servían como acompañamiento del whisky o simplemente como algo para masticar entre malas decisiones. Si tenía suerte, estaban recién hechos con ajo y especias. Si no, sabían a arrepentimiento y agua de lluvia. Huevos en escabeche, un clásico de los bares. Se veían flotando en frascos turbios detrás de la barra, normalmente cerca del whisky. Parecían ojos fantasmales y tenían la textura de la tristeza. Algunos vaqueros los adoraban. Una dosis rápida de proteínas, fáciles de almacenar y que, en su mayoría, se quedaban en el estómago. Otros los maldecían. Cebollas en escabeche. Comunes en los pueblos mineros. Picantes, ácidas y lo suficientemente fuertes como para ahuyentar las conversaciones no deseadas. Un bocado y podías hablar a favor del viento de una estampida. Incluso los melocotones o las peras en escabeche podían aparecer cuando se remojaban frutos secos en salmuera dulce para crear un plato confuso y extrañamente adictivo. No era un postre. No era una cena. Era solo optimismo húmedo y avinagrado. La belleza de los encurtidos era su vida útil. Un salón podía conservar los frascos durante meses, a veces años, sin preocuparse por el deterioro. Y en un lugar donde la carne se echaba a perder más rápido que una mano de póker, eso era invaluable. Pero seamos honestos, no todos los encurtidos eran iguales. A veces los frascos no estaban bien sellados, a veces el cocinero experimentaba y a veces el encurtido te miraba fijamente. Hay historias, posiblemente exageradas, de hombres que mordían salchichas en escabeche y se encontraban con huesos o con una etiqueta que simplemente decía, tal vez cerdo. Aún así, los alimentos en escabeche formaban parte de la experiencia del salvaje oeste. Salados, agrios y extrañamente satisfactorios.
como todo lo demás que duraba allí, no se comían por placer. Se comían porque no te mataban. Probablemente cuando escaseaba la comida, la cocina estaba cerrada o el guiso parecía todavía tener pulso. Tanto los vaqueros como los vagabundos recurrían al elemento más fiable del menú del salón. El whisky. Siempre estaba disponible. No requería preparación y, si bebías lo suficiente, te olvidabas de que tenías hambre o de que acababas de comer un plato de carne misteriosa de ardilla. El whisky en el salvaje oeste no se envejecía en barricas de roble ni era seleccionado por expertos. Era áspero, crudo y, a menudo, peligroso. Elaborado a partir de maíz, centeno o cualquier cosa que el cantinero tuviera a mano, se destilaba en trastiendas, graneros y tinas. El resultado era una bebida que podía limpiar heridas, quitar pintura y alimentar una pelea a puñetazos. Algunos lo llamaban Rotgut, bebida de mala calidad, otros, Chain Lightning, rayo en cadena, y unos pocos simplemente se referían a él como almuerzo. Cuando los frijoles estaban quemados y el pan mohoso. Los hombres bebían sus calorías a tragos ardientes. El whisky de los salones no era solo una bebida. Era una herramienta de supervivencia. Ayudaba a adormecer el dolor del polvo del camino, los desengaños amorosos, las costillas rotas y los guisos de dudosa calidad. Un trago antes de un duelo, 2 después y tal vez 3 más mientras esperabas saber si tu herida de bala era grave. Era habitual que los salones sirvieran whiskies especiales que venían acompañados de frijoles o una galleta, no por el sabor, sino para mantenerte en pie. Algunos hombres pedían whisky con un huevo en escabeche flotando en él, lo que de alguna manera contaba como hidratación y proteína. Y, por supuesto, el whisky era el pegamento social. Lo comprabas para hacer amigos, para iniciar peleas y, ocasionalmente, para disculparte después de ambas cosas. Se podía medir la reputación de un salón por la rapidez con la que su whisky te arrobaba a un hombre de su taburete. ¿Calidad? No preguntes. Algunos whiskies eran poco más que alcohol ilegal coloreado. Los aditivos iban desde jugo de tabaco hasta pimienta de cayena. Quemaba al tragarlo y, si no era así, probablemente estabas bebiendo queroseno. Aún así, nadie se quejaba porque el whisky era cálido, barato y honesto. Lo único del menú que nunca mentía sobre lo que era. Y en las noches en las que la comida venía en un vaso, sin tenedor y sin juicios, lo levantabas en alto y lo llamabas cena. En cualquier salón del salvaje oeste que se atreviera a servir comida, existía una figura sombría y cubierta de humo cuyo poder rivalizaba con el del barman, el sheriff y el predicador del pueblo juntos. El cocinero. Este individuo, a menudo sin afeitar y siempre irritable, era o bien un genio salvavidas o bien un criminal de guerra culinario. No había término medio. Nunca los veía sonreír, pero recordaba su cocina durante días, ya fuera por gratitud o por un trauma gastrointestinal. Los cocineros de los salones no eran chefs profesionales. Por lo general, eran exmineros, exconvictos o exalgo que sabían cómo encender un fuego y no le tenían miedo a la carne de dudosa procedencia. Su cocina consistía en un fogón, una estufa abollada y una sola sartén de hierro fundido que no se había lavado desde la fiebre del oro. Y, sin embargo, de alguna manera, alimentaban a salones enteros. En un buen día, preparaban una olla de chile que podía hacer llorar a un hombre. En el buen sentido. Las galletas estaban calientes, los frijoles bien cocidos y el pan de maíz lo suficientemente dulce como para recordarte a tu hogar. Pero en un mal día, los frijoles estaban quemados, la carne era gris y el guiso tenía una inquietante capa de aceite que se movía cuando la olla estaba quieta. No te quejabas. No podías. La etiqueta del salón era no insultar nunca al cocinero, porque él lo controlaba todo. La sal, la grasa, la proporción de carne misteriosa. Si les caías bien, te daban el corte más fresco. Si no, te daban las sobras de la cena anterior, recalentadas y convertidas en una sorpresa fría. También hacían las veces de porteros no oficiales del salón. Nadie quería recibir un golpe con el cucharón que acababa de freír tocino salado. Y si el cocinero tenía un cuchillo, como muchos, podía despejar una sala llena de gente más rápido que una escopeta. A pesar de su mal humor, estos cocineros eran vitales. Mantenían a los vaqueros en pie, evitaban que los mineros se desmayaran y que los viajeros se derrumbaran en mitad de una frase. Trabajaban muchas horas bajo el calor y el humo, aceptaban los insultos como condimento y vivían según una única regla. Si no te gusta, ahí está la puerta o el whisky. Así que,
tanto si eran tus salvadores como tus saboteadores, siempre saludabas respetuosamente al cocinero. Porque en el salvaje oeste, ellos tenían tu estómago y tu destino en sus grasientas y gloriosas manos. Ahora que hemos atravesado las puertas batientes, olido el guiso y mirado fijamente un huevo en escabeche en un frasco empañado, la verdadera pregunta sigue sin respuesta. ¿Te comerías realmente la comida que se servía en un salón del salvaje oeste? Seamos sinceros, es posible que las papilas gustativas modernas no sobrevivieran a la experiencia. Las alubias eran básicas, la carne era una lotería y el guiso era más un misterio que una comida. Se necesitaban dientes fuertes, un estómago aún más fuerte y el tipo de apetito que se adquiere tras cabalgar 65 kilómetros en un caballo quemado por el sol con nada más que polvo en los pulmones. Pero aquí está la cuestión. Para los vaqueros, mineros, jugadores y marginados de la frontera americana, la comida de los salones no tenía que ver con sabores gourmet o platos dignos de Instagram. Se trataba de combustible, calorías, calor, un plato caliente entre tiroteos, robos de trenes u otra noche durmiendo en un granero junto a una mula llamada Rigret. Se trataba de sobrevivir. No preguntabas de dónde venía la carne. No te quejabas si la galleta se desmoronaba como la tiza. Simplemente te sentabas, comías lo que te servían y lo acompañabas con algo lo suficientemente fuerte como para matar las bacterias o, al menos, hacer que dejases de preocuparte por ellas. Y cuando la comida era buena, cuando los frijoles estaban frescos, el café no picaba y el cocinero había reservado un poco de melaza para el pan de maíz, parecía un milagro. ¿Lo comerías si vivieras en aquella época? Sí. No solo lo comerías, sino que estarías agradecido por ello. Rascarías el cuenco, limpiarías el plato con la corteza de pan y pedirías una segunda ración con monedas que aún olían a dinamita y sudor de caballo. Reirías con desconocidos, maldecirías al cocinero, brindarías con whisky y, tal vez, solo tal vez, terminarías la noche con una porción de pastel y una historia que valiera la pena contar, porque la comida de los salones no era glamurosa. Era cruda, grasienta y auténtica. Y en un mundo en el que el oeste aún era salvaje, eso era suficiente. Ponente mucho antes de que los tatuajes se dibujaran en bíceps y espaldas en tiendas de moda con agujas zumbantes, eran algo mucho más antiguo, grabado no con la moda en mente, sino con misterio, significado y supervivencia. Retrocedamos a una época en la que no existían las ciudades, en la que los dioses aún no tenían nombre y los humanos vivían al límite, tanto en espíritu como en carne y hueso. Entra en escena Otzi, el hombre del hielo. Descubierto en 1991 congelado en un glaciar entre Austria e Italia. Su cuerpo momificado tenía más de 5.000 años, más antiguo que las pirámides, más antiguo que Stonehenge. Y, sin embargo, en su piel curtida, los investigadores encontraron algo increíblemente moderno. Tatuajes. 61, para ser precisos. No eran espirales ornamentales ni animales estilizados. Eran marcas oscuras de carbón, puntos y líneas que recorrían su columna vertebral, detrás de las rodillas y alrededor de los tobillos. Aquí es donde la cosa se pone interesante. La ubicación de los tatuajes de Otzi coincidía con los puntos de acupuntura conocidos. ¿Era una forma primitiva de controlar el dolor? ¿Una antigua técnica curativa o algo más espiritual? ¿Un rito de resistencia grabado directamente en la carne? Nunca lo sabremos con certeza, pero una cosa es segura, incluso en la Edad de Piedra, los humanos ya marcaban sus cuerpos con un propósito. Y Otzi no era el único. En el antiguo Egipto, los tatuajes aparecían predominantemente en las mujeres, incluidas las sacerdotisas y las bailarinas. No se trataba de mariposas decorativas o nombres de amantes perdidos, sino de patrones simbólicos que a menudo se colocaban alrededor del abdomen, los muslos y el pecho. Algunos estudiosos creen que estos tatuajes tenían como objetivo ofrecer protección durante el parto, canalizar la fertilidad o alejar a los espíritus malignos, como una armadura espiritual dibujada directamente sobre el cuerpo. Incluso en Nubia, al sur de Egipto, los arqueólogos desenterraron momias con figuras de animales tatuadas en sus extremidades. Toros, cocodrilos. Símbolos de poder y supervivencia. En estas sociedades primitivas, los tatuajes no eran actos de rebelión. Eran actos de reverencia, resistencia y ritual. Su significado no residía solo en la tinta, sino en el dolor, la permanencia y la creencia. Así que la próxima vez que veas a alguien con los brazos tatuados en el gimnasio o en el metro, recuerda que están continuando una tradición que no comenzó en un estúpido estudio, sino en el hielo, en la arena y en el silencio sagrado de milenios olvidados.
Si alguna vez pensaste que los tatuajes eran solo accesorios atrevidos o signos de rebeldía, intenta decir eso delante de un jefe polinesio y verás cómo se queda la sala en silencio. En las culturas polinesias, los tatuajes no eran opcionales ni decorativos. Eran sagrados. De hecho, la palabra tatuaje proviene de la palabra tahitiana, tatao, que significa golpear. Y así es exactamente como comenzó. Con herramientas de hueso mojadas en hollín, se golpeaba rítmicamente la piel con un palo, y cada golpe resonaba con siglos de tradición en lugares como Samoa, Tonga y, especialmente, entre los maoríes de Nueva Zelanda. Los tatuajes no eran solo arte. Eran identidad. El moco de una persona. Los intrincados tatuajes faciales de los maoríes podían decirte todo lo que necesitabas saber. Su rango, su familia, su ascendencia, incluso sus logros personales. El rostro no era solo un lienzo. Era un currículum viviente. Y eliminarlo sería como borrar toda la vida de un hombre. Los jóvenes solían recibir sus primeros tatuajes durante dolorosos ritos de iniciación. No era una decisión tomada un viernes por la noche después de unas copas. Era una transformación espiritual. El proceso era insoportable. Sin anestesia, sin cremas anestésicas. Solo valor y una creencia común en el propósito más profundo del dolor. Las mujeres también se tatuaban, a menudo en los labios, el mentón o los muslos, símbolos de belleza, madurez y mana, el poder sagrado que se cree que fluye a través de todos los seres vivos. Una mujer sin tatuajes podía considerarse incompleta, un lienzo en blanco en un mundo lleno de historias. Pero el colonialismo, como suele ocurrir, intentó borrarlo todo. Los misioneros llegaron con tijeras, jabón y vergüenza. Consideraban los tatuajes primitivos, paganos y anticristianos. En algunas zonas, los tatuajes tradicionales fueron prohibidos, lo que los obligó a pasar a la clandestinidad, como un lenguaje sagrado que solo se habla en susurros. Aún así, la tinta perduró. Hoy en día, muchos polinesios están recuperando con orgullo su herencia de tatuajes. Las herramientas antiguas han regresado. Los diseños han resurgido. Y en todo el Pacífico, se puede escuchar de nuevo el sonido del tata. No solo como una forma de arte, sino como un acto de supervivencia cultural. No eran solo marcas en la piel. Eran, y siguen siendo, declaraciones de espíritu, sangre y pertenencia. Adéntrate en el mundo de las togas, los gladiadores y los filósofos, y quizá no esperes encontrar tatuajes. Al fin y al cabo, cuando pensamos en la antigua Grecia y Roma, imaginamos estatuas de mármol y cuerpos limpios e idealizados. Pero si desvelas el mito, encontrarás tinta acechando en las sombras. En la antigua Grecia, los tatuajes se asociaban originalmente con los esclavos y los criminales. De hecho, la palabra griega stigme, sí, la raíz de nuestro término moderno estigmatizar, se refería a las marcas permanentes grabadas o tatuadas en la piel de alguien como castigo. No eran simbólicas ni decorativas. Eran etiquetas, advertencias. Si eras un esclavo fugitivo o un enemigo capturado, tu captor podía tatuarte en la frente un mensaje como, deténganme, me he escapado. Una letra escarlata permanente grabada en la piel. Los romanos, pragmáticos como siempre, tomaron prestada esta idea y la llevaron más allá. Los soldados del ejército romano, especialmente los de las legiones especializadas, solían tatuarse para marcar su lealtad, una especie de placa de identificación grabada en la piel. Pero también utilizaban los tatuajes para marcar a los gladiadores, los esclavos y los prisioneros de guerra. No se trataba de identidad, sino de propiedad. Aquí hay un giro más oscuro. Los primeros cristianos, perseguidos por las autoridades romanas, a veces eran tatuados como forma de humillación. Pero siglos más tarde, los cristianos recuperarían esta práctica. Los peregrinos que iban a Jerusalén en la Edad Media solían regresar con pequeñas cruces tatuadas en los brazos, prueba de su devoción y sufrimiento. Lo que comenzó como una herramienta de castigo se transformó en una insignia de fe. Curiosamente, en la época romana tardía, el emperador Constantino, el mismo gobernante que legalizó el cristianismo, prohibió los tatuajes en la cara, no porque fueran crueles, sino porque, según él, la cara estaba hecha a imagen y semejanza de Dios y no debía ser profanada. ¿La ironía? Los cuerpos seguían siendo terreno libre. A diferencia de Polinesia, donde los tatuajes elevaban la posición social de una persona, en el mundo grecorromano a menudo la rebajaban. Los tatuajes te marcaban como un forastero, un pecador, un esclavo. Pero también contaban una historia.
no siempre la que tú querías, pero sí la que llevabas contigo para siempre. En estos imperios de ley, conquista y espectáculo, los tatuajes no tenían que ver con la expresión personal. Eran marcas, a veces literalmente herramientas de control, castigo y poder. Y, como todas las marcas de opresión, con el tiempo serían reivindicadas. Mientras que Occidente marcaba a sus esclavos y criminales, Oriente adoptó un enfoque más espiritual y simbólico del arte corporal, en el que los tatuajes podían ser tanto una protección sagrada como una paradoja social. Empecemos por la India. Aunque la India es más famosa por el mehndi, el arte temporal de la henna que se aplica durante las bodas y los festivales, el país también tiene una larga historia de tatuajes permanentes. Entre las comunidades tribales como los Baiga Gondi y los Santal, los tatuajes se consideraban tanto ornamentales como protectores. Una mujer podía tatuarse símbolos de fertilidad, fuerza o devoción religiosa, no por capricho, sino como parte de una tradición profundamente arraigada que se transmitía de abuela a nieta. Estos tatuajes no eran solo por belleza. Se consideraban joyas para el alma, algo que ningún ladrón podía robar y que ninguna pobreza podía quitar. Mientras tanto, en Japón, la historia era más complicada. En los primeros tiempos del periodo Homon, los tatuajes podían tener un significado espiritual, posiblemente utilizados para marcar el estatus social o alejar a los espíritus malignos. Pero cuando Japón entró en épocas más estructuradas, especialmente durante el periodo Edo, los tatuajes cobraron una nueva vida. Primero se convirtieron en un castigo. A los delincuentes se les tatuaba en la cara o en el brazo marcas que indicaban su delito y su región, marcándolos de forma permanente como personas poco fiables. Imagina entrar en un pueblo y que todo el mundo conozca al instante tus pecados con solo leer tu piel. Pero entonces ocurrió algo fascinante. Surgieron algunas contraculturas. Los marginados, incluidos los bomberos, los obreros y, más tarde, los miembros de la yakuza, adoptaron los tatuajes no como una vergüenza, sino como un honor. Crearon elaborados diseños para todo el cuerpo llamados hidezumi, que a menudo representaban dragones, tigres y figuras mitológicas. Eran obras maestras, grabadas en la carne durante cientos de dolorosas horas. Cada diseño contaba una historia, una leyenda personal tatuada bajo el juicio de la sociedad. Al mismo tiempo, los peregrinos budistas del sudeste asiático desarrollaron los tatuajes Sakyant, diseños geométricos y escrituras Pali que se creía que ofrecían protección, fuerza y bendiciones espirituales. Estos eran realizados por monjes utilizando varillas afiladas de bambú o acero, y siempre iban acompañados de cánticos y oraciones. En Oriente, los tatuajes podían ser sagrados o tabú, sagrados o criminales. Todo dependía de quién los llevaba y por qué. Pero una cosa era segura. En estas culturas, la piel nunca estaba en silencio. Hablaba de poder, castigo, oración y orgullo. A medida que el Imperio Romano dio paso al auge del cristianismo, la aguja del tatuaje, que antes era un símbolo de identidad o castigo, comenzó a desaparecer del romántico mundo occidental. ¿Por qué? Porque a los ojos de la Iglesia, el cuerpo ya no era solo carne, era un templo. Y, aparentemente, los templos no estaban destinados a ser garabateados. Los primeros cristianos tenían una relación compleja con los tatuajes. Por un lado, algunos grupos adoptaron los tatuajes como declaraciones de fe. Los peregrinos que viajaban a Jerusalén se tatuaban pequeñas cruces en las muñecas para significar su devoción, un pasaporte espiritual permanente. Eran símbolos de resistencia y supervivencia, prueba de que habían realizado el viaje sagrado y habían vivido para contarlo. Pero eso era la excepción, no la regla. A principios de la Edad Media, el mensaje dominante de las autoridades religiosas era claro. Marcar el cuerpo era una práctica pagana, y pagano significaba pecaminoso. La Biblia, concretamente Levítico 19:28, decía a menudo, no haréis incisiones en vuestra carne por los muertos, ni os haréis tatuajes. Yo soy el Señor. Esa sola línea fue suficiente para enterrar toda una forma de arte. En gran parte de la Europa medieval, los tatuajes se convirtieron en sinónimo de paganismo, brujería y herejía, algo con lo que nadie quería que se asociara su nombre. Durante la Inquisición, en los monasterios y reinos cristianos, los tatuajes prácticamente desaparecieron, reducidos a rumores y supersticiones. Pero incluso en esta época de represión, la tinta nunca se secó del todo. En los confines del Imperio Bizantino, algunas sectas cristianas seguían practicando el tatuaje religioso, pequeñas cruces grabadas en las manos y los brazos, a menudo para protegerse de la esclavitud islámica.
En Etiopía, los cristianos coptos también mantuvieron las tradiciones del tatuaje, marcando a los jóvenes creyentes con símbolos sagrados como parte de los rituales espirituales. Y entre los cruzados, los caballeros que marchaban hacia Tierra Santa, los tatuajes regresaron discretamente. Algunos se grababan pequeñas cruces en el cuerpo, no solo como protección espiritual, sino para que, si morían en combate, pudieran ser enterrados como cristianos, con su fe visible incluso en la muerte. Así que, aunque la Europa medieval intentó borrar el arte del tatuaje, nunca lo consiguió del todo. La tinta se escondió en monasterios, rutas de peregrinación e iglesias del desierto, esperando pacientemente, como una reliquia enterrada, a que llegara su momento de resurgir. Con el amanecer de la era de las exploraciones y los barcos de madera surcando océanos desconocidos, los tatuajes encontraron un nuevo lienzo, los marineros. Y estos no eran artistas de la corte real ni chamanes tribales. Eran hombres rudos, endurecidos por la sal y la superstición, que comenzaron a decorar sus cuerpos con anclas, sirenas y crucifijos. Pero, ¿cómo regresaron los tatuajes a Europa después de siglos de exilio? Entra en escena el capitán James Cook y sus viajes del siglo XVIII. Cuando su tripulación llegó a Polinesia, se encontraron con sociedades enteras marcadas con tinta. Intrigados y asombrados, muchos marineros se tatuaron, tanto para honrar las culturas que habían conocido como, seamos sinceros, para demostrar que habían estado en lugares exóticos. Regresar al puerto con tatuajes no solo estaba de moda. Era una especie de currículum, un registro vivo de los lugares por los que habías navegado y de lo que habías sobrevivido. Pronto, los tatuajes se convirtieron en el uniforme no oficial de la clase marinera. Pero no se trataba solo de estilo. Estaba impregnado de superstición. Un ancla en el antebrazo simbolizaba la estabilidad. Se creía que un cerdo y un gallo, a menudo tatuados en los pies, evitaban el ahogamiento, ya que esos animales se guardaban en cajas de madera que flotaban durante los naufragios. Algunos marineros incluso se tatuaban, "Hold fast", agárrate fuerte, en los nudillos, con la esperanza de que les diera el agarre necesario para sobrevivir a los mares agitados y las cuerdas enredadas. Y luego estaban los iconos religiosos. Cruces en la espalda, la Virgen María sobre el corazón. Los marineros creían que estos tatuajes les ofrecían protección divina, una capa adicional de armadura espiritual cuando el océano se volvía en su contra. A medida que estos marineros tatuados regresaban a Europa, a los puertos europeos y estadounidenses, los tatuajes se extendieron con ellos, no entre la nobleza, sino entre los marginados. Estibadores, soldados, convictos. Los tatuajes se convirtieron en el lenguaje de las clases bajas, los vagabundos y los atrevidos. Aún así, seguían teniendo significado. En la Guerra Civil estadounidense, los soldados comenzaron a tatuarse sus nombres y regimientos en los brazos. Una sombría preparación por si morían en combate y necesitaban ser identificados. Una pequeña y dolorosa póliza de seguro en un mundo sin placas de identificación. Así que, mientras los reyes y el clero rechazaban los tatuajes, los hombres que cartografiaron el mundo los lucían con orgullo. Para ellos, cada marca era una historia, una herida, un amuleto, una plegaria. Y cuando el mundo se acababa en oleadas o bajo el fuego de los cañones, podía ser lo único que quedaba para revelar tu nombre. En los siglos XIX y XX, los tatuajes se habían alejado mucho de los templos y los ritos tribales. En muchas partes del mundo, se habían convertido en marcas de rebeldía, especialmente tras las rejas. Las prisiones dieron a los tatuajes un nuevo lenguaje, uno crudo y codificado que se hablaba con agujas, navajas y tinta improvisada. Empecemos por Rusia, bajo la sombra de hierro de la Unión Soviética. En los gulags floreció una sociedad secreta de tatuajes. No eran decorativos. Eran biográficos, simbólicos, despiadadamente jerárquicos. Una estrella en los hombros significaba que inspirabas respeto. Alambre de púas alrededor del cuello. Eras un preso de por vida, nunca saldrías. Una catedral con cúpulas en el pecho. Cada cúpula representaba una condena cumplida. Los tatuajes lo decían todo. Mostraban tus delitos, tu rango, tu rebeldía. Pero si rompías el código o llevabas un símbolo que no te habías ganado, te lo podían borrar a la fuerza con un cuchillo. En Japón, la yakuza transformó el arte del hidezumi, que antes era un castigo, en una insignia de honor. Trajes completos de dragones, carpas y guerreros samuráis cubrían la piel desde los hombros hasta los tobillos, a menudo ocultos bajo trajes de negocios. Tatuarse no era solo un acto de rebeldía. Era un rito de lealtad. Doloroso, caro y permanente.
En Occidente, los tatuajes de prisión tenían sus propios significados. En las cárceles estadounidenses, una lágrima debajo del ojo podía indicar que habías cometido un asesinato o, en algunos casos, que habías perdido a alguien cercano. Las telarañas en los codos podían simbolizar largas condenas. Puntos en los nudillos, números, acrónimos. Identidades completas reescritas con tinta, ocultas a los guardias, pero claras para cualquiera que dominara el lenguaje. Estos tatuajes se hacían a menudo con agujas de coser, clips y bolígrafos fundidos en tinta que se introducían de contrabando. Aquí no había glamour, solo dolor y simbolismo. Para muchos reclusos, no se trataba tanto de arte como de identidad. Una prueba de que pertenecían a un grupo o una advertencia de que no era así. Fuera de los muros de la prisión, estos tatuajes conllevaban un fuerte estigma. Te marcaban como peligroso, intocable, sin posibilidad de redención. Pero para los hombres y mujeres que los llevaban, la tinta era a menudo lo único constante, la única parte de sí mismos que poseían. En un sistema creado para despojarlos de todo lo demás, los tatuajes en la cárcel no eran moda. Eran supervivencia. Cuando el siglo XX entró en pleno apogeo, los tatuajes habían pasado de ser símbolos sagrados y códigos de los forajidos a convertirse en una rebelión generalizada. Si la Iglesia veía antes los tatuajes como marcas del pecado, la sociedad moderna empezó a verlos como símbolos de libertad y, en ocasiones, de un tipo muy específico de estilo. A principios del siglo XX, todavía se podían ver artistas tatuados en espectáculos circenses, mujeres tatuadas y hombres ilustrados que cobraban entrada para mostrar su piel completamente tatuada. La gente se quedaba boquiabierta. Los miraban fijamente. Era un tabú, envuelto en espectáculo. Pero algo comenzó a cambiar a mediados de siglo. Los soldados que regresaban de la Segunda Guerra Mundial trajeron consigo tatuajes sencillos. Anclas, águilas, corazones con la palabra mamá garabateada en su interior como emblemas personales del dolor, el patriotismo o la supervivencia. Estos tatuajes no eran para lucirlos. Eran recuerdos, grabados en la piel como recordatorios de las cosas que habían visto y de los hermanos que habían perdido. Luego llegó la contracultura en los años 60 y 70, y los tatuajes comenzaron a salir de sus raíces obreras y a aparecer en los cuerpos de estrellas de rock, motociclistas y poetas beat. Janis Joplin tenía un brazalete tatuado en la muñeca. Los House Angels llevaban la tinta como una insignia de honor. El acto de hacerse un tatuaje, todavía un poco mal visto por la sociedad educada, se convirtió en un acto de rebeldía. Una forma de decir, no me importa lo que pienses. Y los salones de tatuajes dejaron de ser antros ocultos en callejones sórdidos. Comenzaron a legalizarse. Artistas de la ONU como Lautaro, famoso por tatuar a Cher y a los Rolling Stones, convirtieron la aguja en un pincel. De repente, los tatuajes no eran solo símbolos, eran declaraciones. Personales, políticas, poderosas. Pero el estigma no desapareció de la noche a la mañana. Incluso en la década de 1990 y principios de la de 2000, tener tatuajes visibles podía impedir que te contrataran. En muchas solicitudes de empleo se especificaba que no se admitían tatuajes visibles. La tinta seguía susurrando crimen, desviación o imprudencia, especialmente para las mujeres, cuyos cuerpos tatuados eran vigilados con más dureza. Y, sin embargo, la marea estaba cambiando. Surgieron programas de televisión sobre tatuajes. Las celebridades adoptaron los tatuajes de manga completa. Las convenciones de tatuajes aparecieron por todas partes. Esta forma de arte ya no era una subcultura. Era cultura. De la rebelión a la huida, los tatuajes habían vuelto finalmente a la corriente principal. Pero nunca olvidaron sus raíces. En un mundo en el que todo, desde nuestras voces hasta nuestros recuerdos, vive en la nube, se podría pensar que algo tan analógico como un tatuaje podría quedar atrás. Sin embargo, los tatuajes han entrado en un renacimiento, no solo sobreviviendo a la era digital, sino evolucionando con ella. Hoy en día, los tatuajes son más que tinta y piel. Están impulsados por aplicaciones, mejorados por la tecnología y diseñados con máquinas que harían llorar a los marineros del siglo XIX. Algunos artistas utilizan ahora la inteligencia artificial para generar diseños hiperdetallados. Otros trabajan con máquinas que imprimen tinta con precisión quirúrgica. Y luego está el auge de los tatuajes inteligentes. Parches experimentales con sensores integrados, capaces de rastrear signos vitales, controlar dispositivos o incluso iluminarse con tinta LED. No es ciencia ficción. Ya se está probando en laboratorios.
Pero incluso sin la tecnología, los tatuajes están en auge. Lo que antes era tabú ahora se celebra en todas las profesiones, géneros y culturas. Los médicos tienen los brazos completamente tatuados. Los maestros llevan pulseras de tinta. Los directores generales entran en las salas de juntas con elaborados tatuajes en la espalda ocultos bajo sus trajes. Las redes sociales han democratizado esta forma de arte. Un tatuaje en Seúl puede hacerse viral en Seattle. Los artistas consiguen una audiencia global de la noche a la mañana. Y los clientes pueden reservar una sesión con solo tocar el teléfono. Sin embargo, el significado detrás de los tatuajes no ha desaparecido. En todo caso, se ha vuelto más personal. Speaker Ray People ahora tatúa ondas sonoras de sus seres queridos, voces, coordenadas del lugar donde conocieron a sus parejas. Retratos de mascotas, constelaciones de la noche en que nacieron sus hijos, citas en idiomas olvidados grabadas para siempre. Para recordar, para sanar, para pertenecer. Los tatuajes culturales también están resurgiendo. Las comunidades indígenas, desde el Ártico hasta los Andes, están reviviendo los diseños ancestrales, recuperando su identidad a través de la piel. Lo que antes se suprimía, ahora se luce con orgullo. Un acto de recuerdo andante. Por supuesto, los debates siguen siendo acalorados. ¿Es arte o moda? ¿Sagrado o superficial? ¿Se puede ser dueño de la propia historia si está filtrada por algoritmos y me gusta? Pero tal vez esa sea la cuestión. Los tatuajes siempre han vivido en esa zona gris entre el dolor y la belleza, la permanencia y la transformación. Son a la vez primitivos y futuristas. Un susurro del pasado y una declaración para el mañana. Y mientras los seres humanos anhelen significado, memoria y marcas, los tatuajes perdurarán. Bajo la superficie, la tinta siempre hablará, incluso cuando las palabras no puedan hacerlo. Oradora antes de que los imperios chocaran y se construyeran, la sangre empapaba la arena. Antes de que los reyes temblaran ante su nombre. Tamiris era simplemente una hija del viento, nacida en la estepa salvaje y abierta. La tierra de la que procedía no estaba dorada en mármol ni resonaba con filosofía. Era brutal, libre e infinitamente vasta. Este era el mundo de los masajetas, feroces arqueros nómadas a caballo que cabalgaban como espíritus de las llanuras, cuyas vidas estaban marcadas por la supervivencia, el honor y la guerra. Sabemos poco de la infancia de Tamiris, pero podemos imaginar su ritmo. Habría aprendido a montar antes de poder correr, a disparar antes de poder hablar con frases completas. Las niñas masajetas no estaban encerradas en tiendas de campaña niveladas por el silencio. Se entrenaban junto a los niños, cabalgaban con los guerreros y crecían con hierro en la sangre. Para liderar, había que sangrar. Y Tomiris, incluso siendo una mujer joven, sangró por su pueblo. Su tribu adoraba al sol y al cielo, vivía de sus rebaños y enterraba a sus muertos con armas listas para la batalla en el más allá. No tenían ciudades ni templos dorados, pero tenían orgullo. Y cuando se acercaban los enemigos, los recibían no con oraciones, sino con flechas. Es probable que Tomiris llegara al poder tras la muerte de su esposo, que podría haber gobernado la tribu antes que ella. Pero lo que es seguro es que, cuando llegó el momento, no heredó el liderazgo. Lo conquistó. En una época en la que la mayoría de las mujeres eran consideradas propiedad, Tomiris comandaba un ejército. Negociaba con reyes. Se atrevía a hablar de igual a igual. Y si no la escuchaban, los obligaba a hacerlo. Era más que una reina. Era Samat, el jaque mate de la estepa. Una jefa de guerra vestida de bronce y cuero que pronto se enfrentaría al imperio más grande de la tierra. Pero el poder, especialmente para una mujer, nunca viene sin consecuencias. A medida que Tamiris comenzaba a consolidar su dominio, los rumores se hacían más fuertes. Al otro lado de las montañas, al sur, un rey observaba. Se llamaba Ciro el Grande y quería más. El escenario estaba listo. El viento de la estepa aullaba y Tomiris, hija de guerreros, pronto se convertiría en leyenda. Mientras Timiris reinaba sobre las estepas abiertas del lejano sur, surgía un tipo de poder diferente, estructurado, imperial, implacable. Ciro el Grande, fundador del imperio aqueménida, ya había conquistado Lidia en el oeste y Babilonia en el sur. Sus estandartes ondeaban sobre desiertos, montañas y ciudades donde los idiomas cambiaban cada pocos días. Cabalga. Pero Ciro no había terminado. Era un constructor de imperios, y todo constructor acaba mirando hacia el horizonte. Para Ciro, los Masastae eran una amenaza envuelta en una oportunidad.
No eran ricos en oro ni en ciudades, pero controlaban la frontera noreste, y eso significaba acceso a tierras, recursos y rutas comerciales clave. Y lo que es más importante, los Masastae tenían algo que ningún imperio podía permitirse perder. Y el orgullo, a los ojos de Ciro, podía doblegarse o romperse. Pero Ciro también sabía que la fuerza bruta no siempre era la mejor primera medida. Tenía fama de ser inteligente, diplomático y astuto en sus estrategias. Así que probó un enfoque diferente, uno que los reyes anteriores a él habían utilizado para disolver las amenazas. Sin derramar una sola gota de sangre, propuso matrimonio. Según fuentes antiguas, en particular Heródoto, Ciro envió emisarios a Timiris para ofrecerle una alianza a través del matrimonio. Sobre el papel, era una unión real. El gran rey de Persia y la reina guerrera de los Masagetas. Pero Tomiris no era ingenua. Vio la propuesta tal y como era, no una oferta de amor o asociación, sino un intento calculado de absorber a su pueblo sin luchar. La rechazó, y ese rechazo no sentó bien en los salones de Persépolis. Una vez terminados los juegos diplomáticos, Ciro recurrió a su lenguaje favorito, la guerra. Ordenó a su ejército que cruzara el río Araxes, la barrera natural que separaba Persia de la tierra de los Masagetas. Iba a tomar lo que Tomiris se negaba a darle. Pero Tomiris ya se estaba preparando. Conocía el terreno. Sabía cómo luchaba su pueblo a caballo, rápido y furioso. Y, sobre todo, sabía que Ciro no solo venía a por tierras. Venía a aplastar a una mujer que se atrevió a decir que no. El rey más poderoso del mundo había declarado la guerra. Pero no tenía ni idea del tipo de furia que acababa de despertar en la estepa. Ciro, el gran maestro, estratega y conquistador experimentado, creía que podía burlar a Tomiris. Se había enfrentado a reyes, aplastado ciudades y sometido naciones. Para él, los Masagetas no eran más que nómadas salvajes con caballos rápidos y sin ciudades que defender. No se dio cuenta de que se estaba cruzando en el camino de alguien igual de astuto y mucho más furioso. Tomiris le había advertido después de rechazar su propuesta de matrimonio: si cruzas el río Araxes, lo lamentarás. Pero Ciro lo cruzó de todos modos, construyendo un puente de barcos para llevar a su ejército a la tierra de los Masagetas. En lugar de atacar de inmediato, Tomiris retiró sus fuerzas, atrayendo a Ciro a un terreno desconocido. Los persas encontraron un campamento abandonado, bien provisto de comida y, lo que es más importante, de vino, un lujo que los nómadas masagetas rara vez se permitían. Era una trampa con cebo, y Ciro picó, pensando quizás que el enemigo había entrado en pánico y huido. Dentro del campamento, dejó una parte de su ejército bajo el mando del general Harpago, un oficial de confianza. Cuando los masagetas regresaron bajo el manto de la noche, se abalanzaron sobre los persas borrachos y desprevenidos con una precisión letal. La batalla fue brutal y rápida. Entre los muertos se encontraban Espargopises, hijo de Tomiris, y un comandante masageta. Las versiones difieren sobre lo que ocurrió a continuación. Algunos dicen que Espargopises fue capturado con vida y, al darse cuenta de su captura, suplicó que lo mataran y se quitó la vida. Otros afirman que murió en la lucha, pero todos coinciden en una cosa. Cuando la noticia llegó a Miris, algo dentro de ella se rompió y luego se convirtió en acero. Su dolor era volcánico, pero su rabia se convirtió en legendaria. Envió otro mensaje a Ciro. Este no era una advertencia. Era una promesa. Puede que seas un glotón de sangre, dijo, pero juro que te daré lo que deseas. Prometió teñir el suelo de rojo con sangre persa. Y su venganza no sería silenciosa. Ciro le había arrebatado a su hijo. Había violado su tierra. Ahora no se enfrentaría a la reina de los masagetas, sino a la madre de un guerrero asesinado y al último rostro que vería jamás. La siguiente batalla no sería una escaramuza. Sería una ejecución. El sol se elevó sobre las llanuras como una espada, afilado y cegador. Tomiris se situó al frente de su ejército, ya no solo como reina, sino como una tormenta hecha realidad. Sus guerreros, endurecidos por la vida nómada, se pintaron los rostros con ceniza y rabia. Ya no se trataba de política. Se trataba de sangre. El orador Asairus, a pesar de todo su poderío, había subestimado a los masagetas. Supuso que lucharían como las tribus que había conquistado anteriormente. Caóticos, descoordinados, fáciles de aplastar. Pero Tomiris había pasado su vida entre guerreros. Sabía cómo atacar. No a ciegas, sino con precisión.
Reunió a sus fuerzas para lanzar un ataque a gran escala contra los invasores persas. Y esta vez no se contuvo. El lugar de la batalla final se ha perdido en la historia, engullido por la inmensidad de la estepa. Pero lo que está claro es que Tomiris lanzó un feroz contraataque. Su caballería arrasó las llanuras como una marea de cuchillos. Dispararon flechas a caballo, se acercaron con hachas y lucharon como personas que no tenían nada que perder. Los persas, curtidos en 1000 batallas, disciplinados y experimentados, no esperaban tal nivel de furia organizada. Tomiris no solo dirigió a sus tropas, sino que luchó junto a ellas. Su presencia en el campo de batalla encendió a sus guerreros como un incendio forestal. Cada golpe estaba impulsado por la venganza. Cada carga era una respuesta a la muerte de su hijo. Ciro intentó mantener la línea, pero ésta se rompió. Los persas fueron derrotados. Muchos murieron donde estaban. Otros huyeron a las interminables praderas, solo para ser perseguidos. Y Ciro el Grande, el hombre que había conquistado Babilonia, Lidia y casi todo el mundo conocido, cayó en el caos. Dependiendo de la versión que se cuente, murió en combate o fue capturado y ejecutado. Pero, en cualquier caso, murió según los términos de Tomiris. Lo que vino después es infame. Según Heródoto, Tomiris encontró el cuerpo de Ciro en el campo de batalla, ordenó que le cortaran la cabeza y, luego, en un último acto de venganza simbólica, la sumergió en un odre lleno de sangre humana. Bebe hasta saciarte, le dijo, refiriéndose a la sangre que tanto ansiaba. ¿Fue histórico? ¿Hecho histórico o embellecimiento poético? Quizás ambas cosas. Pero no importaba. El mensaje era eterno. Tomiris no podía ser conquistada. Cuando el polvo se asentó y la hierba bebió profundamente la sangre del imperio, Tomiris se alzó victoriosa. Una reina guerrera que había hecho lo que ningún rey o ejército antes que ella había podido hacer. Acabó con Ciro el Grande. La noticia de la derrota conmocionó al mundo antiguo. El poderoso imperio aqueménida, que se creía imparable, había sido humillado por una mujer de las estepas. Los persas hicieron todo lo posible por restar importancia a la derrota, pero la muerte de su fundador no podía ignorarse. El cuerpo de Ciro fue finalmente devuelto y enterrado con honores en la tumba real de Pasargada. Sin embargo, la mancha de su derrota final perduraría como una herida. Una herida en el legado del imperio. Para Tomiris y los masagetas, sin embargo, la victoria fue más que una venganza. Fue una declaración. Habían defendido su soberanía, no solo con armas, sino con dignidad. Tomiris se había enfrentado al gobernante más poderoso del mundo. Y no solo había sobrevivido, sino que había triunfado. Y luego desapareció de la historia. No se conservan registros que detallen sus últimos años, su muerte o los sucesores que pudo haber nombrado. Es como si, tras vengarse, Tomiris simplemente se hubiera alejado cabalgando hacia el horizonte y hubiera dejado que el viento llevara consigo su leyenda. En los siglos siguientes, historiadores, poetas y cronistas intentarían llenar los vacíos, convirtiéndola tanto en un símbolo como en una mujer. Para los persas, su nombre era un amargo recordatorio de los griegos, era una paradoja, una bárbara que mostraba más nobleza que muchos reyes. Y para los pueblos de Asia Central, Tomiris se convirtió en folclore. Una reina fantasmal que cabalga por la estepa, feroz e inflexible, con una espada que recuerda su legado, inspiraría innumerables representaciones en todas las culturas. Los manuscritos medievales la retrataban con una armadura real. Las pinturas renacentistas la imaginaban elevándose sobre el cadáver de Ciro. En cada época, se convirtió en lo que la gente necesitaba. Una madre vengadora, una reina salvaje, una lección de arrogancia o un símbolo del poder femenino. Pero una verdad trasciende el mito. Ella cambió la historia. Tomiris no heredó un trono. Lo forjó con fuego y furia. Y durante un breve e inolvidable momento, la reina de las estepas demostró que no todos los imperios se levantan. Algunos caen bajo las pezuñas de guerreros que cabalgan con venganza en sus corazones. Gran parte de lo que sabemos sobre Tomiris no proviene de los registros locales de los masagetas. No dejaron tablillas de piedra ni archivos reales, sino de la pluma del griego Heródoto, a menudo llamado el padre de la historia. Escribiendo un siglo después de su época, inmortalizó a Tamar en sus historias, presentándola como una reina guerrera de asombrosa determinación y aterradora venganza. Pero Heródoto no se limitaba a relatar hechos. Estaba tejiendo una historia, en parte crónica y en parte cuento moral.
Para él y su público griego, Tomiris representaba la máxima inversión de la arrogancia imperial. Ciro el Grande, un hombre que había conquistado la mitad del mundo conocido, no cayó ante un vasto ejército o un rey rival, sino ante una mujer que luchaba no por la gloria, sino por su hijo. Su victoria fue casi mítica, y Heródoto la trató como tal. Incluso detalló su espeluznante venganza, el odre de sangre, la cabeza cortada de Ciro y sus palabras condenatorias. Bebe hasta saciarte. Pero, ¿era cierto? Los historiadores modernos debaten esto sin cesar. Algunos sostienen que Heródoto exageró o incluso inventó partes del relato, utilizando a Timiris como herramienta narrativa para humillar al imperio persa, que en el momento de escribirlo seguía siendo una fuerza amenazante para el mundo griego. Otros creen que, aunque el episodio del odre de sangre puede ser simbólico, el acontecimiento central, la muerte de Ciro a manos de Tomiris, probablemente ocurrió. También está la cuestión del sesgo. Heródoto, a pesar de su perspicacia, a menudo filtraba las culturas extranjeras a través de una lente griega. Retrató a los masagetas como salvajes y libres, pero nobles, un espejo exótico de los ideales griegos de honor y libertad. En ese contexto, Tomiris no era solo una bárbara. Era un contrapeso moral a la ambición persa. Aún así, aunque los detalles se difuminaron con el tiempo, Heródoto logró una cosa. Se aseguró de que Tomiris no fuera olvidada. Gracias a él, se convirtió en algo más que una nota al pie de página de la historia, entró en el reino de la leyenda, donde los hechos se suavizan pero el impacto se agudiza. Y en ese espacio entre el mito y la memoria, la historia de Tomiris encontró una extraña forma de inmortalidad. En un mundo dominado por reyes y conquistadores, Heródoto nos dejó una reina que se negó a arrodillarse y dejó a sus enemigos sangrando en la arena. Aunque puede que matara a uno de los emperadores más emblemáticos del mundo antiguo, Tomiris nunca gobernó un imperio. No construyó ciudades de piedra ni inscribió edictos en tablillas de oro. Su pueblo, los masagetas, eran nómadas que no vivían rodeados de murallas, sino al ritmo de la tierra, el mar, el cielo y los caballos. Esto significaba que el legado de Tomiris nunca se institucionalizó. No había bustos de mármol ni monedas reales con su efigie, ni archivos que inmortalizaran sus decretos. En cambio, su historia se transmitió, como suelen hacerlo las historias en la estepa, a través de la luz del fuego, las canciones y los susurros de admiración de los guerreros. Los masagetas eran una de las muchas tribus poderosas de las estepas de Asia Central. Entre sus primos se encontraban los escitas, los aka y los dai, todos ellos expertos arqueros a caballo que vagaban por las tierras entre el mar Caspio y las fronteras de la antigua China. Estas tribus eran temidas por los imperios por su movilidad, imprevisibilidad y ferocidad en la batalla. Tomiris, como líder femenina entre ellos, era una rareza, pero no del todo única. La cultura de las estepas, a diferencia de muchas civilizaciones sedentarias, permitía a las mujeres una libertad mucho mayor. Las mujeres montaban a caballo, cazaban, luchaban e incluso lideraban entre los escitas. Los arqueólogos han encontrado tumbas de guerreras enterradas con armas, armaduras y equipo ecuestre, lo que confirma que las historias de las feroces reinas de las estepas eran más que una simple leyenda. Timiris se encontraba en la cima de esa tradición. Su poder no provenía de la herencia ni de la religión. Provenía del respeto, la determinación y la capacidad pura. Era una fuerza unificadora entre clanes dispersos, una líder política y una comandante militar en un entorno en el que la supervivencia significaba cabalgar más rápido, disparar mejor y no temer a nada. Pero como los Masastae no dejaron monumentos, Tomiris se convirtió en una especie de reina fantasma, cuyo nombre solo resonaba en los escritos de los forasteros y en las tradiciones orales de la estepa. Para los escribas persas, era una advertencia, para los griegos, una maravilla. Y para su pueblo, probablemente un recuerdo transmitido en los linajes y las canciones de batalla, un fantasma que cabalgaba con ellos por las llanuras. Los imperios pueden surgir y caer en piedra, pero las historias de la estepa perduran en el viento. Y Tomiris, feroz, afligida e inquebrantable, se convirtió en su voz. Pasaron los siglos, y los imperios que una vez rodearon a los masagetas surgieron y se derrumbaron. Los sucesores de Ciro construyeron Persépolis, lucharon contra Alejandro Magno y se desvanecieron en las polvorientas notas al pie del tiempo. Pero Tomiris, su leyenda perduró no en los palacios de los reyes, sino en los corazones de aquellos que se negaron a inclinarse. En toda Asia Central, se convirtió en algo más que una reina. Se convirtió en un símbolo de la fuerza femenina, de la resistencia, del espíritu indómito de la estepa.
En muchos sentidos, Tomiris encarnaba una especie de rebeldía que trascendía la geografía. No era romana, ni griega, ni persa. Por lo tanto, su historia no pertenecía a ningún imperio. Eso la hacía peligrosa e inspiradora. En el mundo islámico medieval, los cronistas mencionaban ocasionalmente su nombre, transformado por el lenguaje, pero nunca del todo olvidado. En algunas versiones, era alabada por su justicia y venganza. En otras, era vista como una reina salvaje. Un recordatorio de que el poder en manos de una mujer podía ser a la vez glorioso y aterrador. Cuando llegó el Renacimiento, los artistas europeos redescubrieron su historia a través de los escritos de Heródoto. Los pintores la representaban con una elaborada armadura, de pie triunfalmente sobre el cuerpo sin vida de Ciro. En una pintura dramática, ella sostiene su cabeza cortada en alto como un trofeo, empapada de sangre y victoriosa. Era teatral, sí, pero también político. A estos artistas les fascinaba la idea de una mujer que no solo sobrevivía en un mundo de hombres. Ella ganó. En los siglos XIX y XX, Tomiris se convirtió en un ícono nacionalista. En regiones como Kazajistán, Uzbekistán y Turkmenistán, poetas y educadores la reivindicaron como heroína histórica, prueba de que las raíces de la identidad centroasiática eran feroces, orgullosas y profundamente femeninas. Su nombre apareció en libros de texto, estatuas e incluso ceremonias militares. Una mujer que en su día había gobernado a lomos de un caballo y con un arco en la mano volvía ahora a cabalgar a través de la memoria y el mito, a través de la rebelión y el orgullo. En un mundo que todavía lucha con la idea de las mujeres poderosas, Tomiris sigue siendo un desafío. No era perfecta, santa ni dócil. Era decidida. Brutal cuando era necesario, compasiva solo con quienes lo merecían. Era la resistencia en forma humana. Y la sangre del imperio en sus manos era una corona que llevaba sin disculparse. La historia tiende a favorecer a los constructores de monumentos, a los redactores de leyes, a los reyes que graban sus nombres en piedra. Tomiris no hizo nada de eso. No dejó ningún imperio tras de sí. Ningún palacio que excavar, ningún sello real que descifrar. Y, sin embargo, su nombre sigue vivo. No porque gobernara para siempre, sino porque se negó a ser borrada. Ella representa una contradicción con la forma en que la historia suele recordar a las mujeres. No como compañeras o notas al pie, sino como fuerzas del destino. Tomiris no suplicó reconocimiento. Lo tomó con sangre y fuego. No cabalgó detrás de un rey. Cabalgó contra uno y ganó. Ella. Su historia se cuenta en las aulas desde Asia Central hasta Europa. No solo porque mató a Ciro el Grande, sino porque se atrevió a desafiarlo. No defendía un imperio. Defendía la libertad. Una libertad que cabalgaba a lomos de caballos, que cazaba con halcones, que dormía bajo las estrellas. Una libertad que no se podía dibujar con precisión en un mapa. Hoy en día, sus estatuas se alzan en las capitales de Kazajistán y su rostro adorna monedas y libros de texto. Para los centroasiáticos modernos, es la madre de las naciones. Un vínculo con un pasado preislámico, presoviético y orgullosamente nómada. Un recordatorio de que su identidad no nació de la sumisión, sino del grito de batalla y el galope de los caballos. En un mundo aún dividido por el poder, el género y la memoria, Tomiris es un faro. No solo porque mató a un gran rey, sino porque nos enseñó algo aún más grande. Que la dignidad no se da, se conquista. Que a veces el liderazgo se parece a una madre que llora a su hijo y se niega a dejar que el asesino se salga con la suya. A menudo nos preguntamos por qué algunos nombres perduran mientras que otros desaparecen. Tomiris perduró porque era inolvidable. Porque en una época en la que se esperaba que las mujeres desaparecieran en las tiendas de los hombres, ella se levantó, con la espada en la mano y la furia en el corazón, y grabó su historia en la carne de la historia. Los imperios caen, las estatuas se desmoronan, pero las leyendas perduran. Y en algún lugar, entre los susurros del viento de la estepa, una reina sigue galopando indomable, invicta y absolutamente inolvidable. Ponente, mucho antes de las claves de encriptación y las cámaras de vigilancia, existía una forma más sencilla de proteger las pertenencias de los vecinos entrometidos, los animales errantes y los ladrones ambiciosos. A medida que las sociedades humanas pasaron de ser bandas nómadas a civilizaciones sedentarias, se acumularon las posesiones. Y con las posesiones llegaron los problemas, la envidia, los robos y la necesidad de proteger lo que valoramos, un instinto antiguo, incluso primitivo.
Una vez que los humanos comenzaron a almacenar alimentos, herramientas u objetos sagrados en viviendas permanentes o templos, tuvieron que encontrar una forma de mantener alejados a los demás. Pero, ¿cómo se protege algo cuando no se puede vigilar para siempre? ¿La respuesta? Inventar un mecanismo que lo haga por ti. El primer intento conocido de seguridad mecánica se remonta al antiguo Egipto, hace aproximadamente 4000 años. Y lo sorprendente no es solo que tuvieran cerrojos. Cerrojos. Es que el principio básico detrás de su invención todavía existe hoy en día. La cerradura egipcia de pasador de madera era una maravilla de la ingeniería primitiva. Utilizaba un cerrojo de madera provisto de una serie de agujeros y clavijas de madera. Cuando se insertaba la llave correcta, a menudo una gran herramienta de madera con los pasadores correspondientes, las clavijas se levantaban, permitiendo que el cerrojo se deslizara para abrirse. Al retirar la llave, la gravedad hacía que los pasadores volvieran a su sitio, sellando la puerta. No era una novedad. Estas cerraduras se utilizaban en almacenes, tumbas e incluso en las puertas de los templos. Se instalaban verticalmente, a menudo en el interior de las puertas, para dificultar su manipulación. Aunque pueden parecer primitivas según los estándares actuales, la genialidad de estos primeros sistemas reside en su lógica subyacente. No eran meras barreras. Eran acertijos. Y, como todos los buenos acertijos, desafiaban a los intrusos. Es más, estas cerraduras revelan algo más profundo sobre las personas que las fabricaron. No solo temían el robo, sino que lo anticipaban. Pensaban con antelación. Invertían tiempo y habilidad en proteger las cosas que les importaban. Y al hacerlo, sentaron las bases de todo un campo de innovación humana, la seguridad. Así que la próxima vez que cierres la puerta de tu casa, recuerda que no solo estás girando un cerrojo. Estás continuando una tradición iniciada por manos antiguas. Impulsadas por una verdad atemporal, algunas cosas merecen ser protegidas. La cerradura de pasador de madera egipcia no solo fue la primera cerradura conocida del mundo. También fue la antecesora de casi todos los mecanismos de tambor de pasadores que se utilizan hoy en día. Sencilla, elegante y sorprendentemente eficaz, sirvió durante siglos en templos, hogares y almacenes de todo el antiguo Egipto. Y todo comenzó con unas pocas piezas de madera, un diseño ingenioso y una profunda necesidad de privacidad. Imagina una gran puerta de madera. No una con bisagras como las de hoy en día, sino más bien una barrera vertical de tablones. En el interior de esa puerta hay un cerrojo de madera que se desliza horizontalmente para bloquear la entrada. Pero ese cerrojo tiene varios agujeros. Y dentro de cada agujero hay una clavija de madera. Esas clavijas encajan en ranuras talladas en el marco de la puerta, lo que impide que el cerrojo se deslice para abrirse. Está cerrada. Ahora viene la magia. La llave, un gran instrumento de madera parecido a un cepillo de dientes moderno, tiene clavijas o pasadores que coinciden con las posiciones de los del cerrojo. Al introducir la llave en el cerrojo, los pasadores del interior se empujan hacia arriba lo suficiente como para despejar las ranuras del marco. Una vez levantado, el cerrojo puede deslizarse libremente. Al retirar la llave, la gravedad hace el resto. Los pasadores vuelven a caer en los agujeros del marco, volviendo a cerrar la puerta. Es una memoria mecánica sin resortes ni engranajes, solo madera, peso e ingenio. Lo que hacía que este sistema fuera tan impresionante era su equilibrio entre complejidad y fiabilidad. Era relativamente fácil de fabricar con los materiales disponibles, pero difícil de abrir sin la llave correcta. Y como cada cerradura era ligeramente diferente, gracias al tallado a mano, las llaves no eran intercambiables. Tu cerradura era tu cerradura. Estas cerraduras de pasador no estaban reservadas solo para los ricos o la realeza. Los hallazgos arqueológicos en yacimientos como Nínive e incluso más tarde en lugares persas y asirios muestran que el concepto se extendió ampliamente por las civilizaciones antiguas. Puede que Egipto inventara la idea, pero la cerradura tenía un alcance más allá del uso práctico. Estas cerraduras tenían un poder simbólico en las tumbas y los edificios sagrados. Cerrar algo con llave no era solo una cuestión de protección física. Significaba reverencia, finalidad, la creencia de que ciertas cosas debían permanecer intocadas, a menos que se fuera lo suficientemente digno como para poseer la llave. La seguridad en el antiguo Egipto no era solo una función, era una declaración. Mientras que Egipto nos proporcionó las primeras cerraduras mecánicas, la antigua Mesopotamia fue pionera en una forma de seguridad muy diferente.
una que dependía menos de la mecánica y más de la identidad. En la tierra entre el Tigris y el Éufrates, la seguridad no se sellaba con cerrojos y tambores. Se imprimía en arcilla con símbolos, autoridad y confianza. Los pueblos de Mesopotamia, incluidos los sumerios, los acadios, los babilonios y los asirios, desarrollaron un método para proteger los bienes, no cerrándolos con llave, sino haciendo que el acceso no autorizado fuera visiblemente imposible. ¿Cómo? Con sellos cilíndricos. Pequeños rodillos de piedra tallados con imágenes o inscripciones únicas. Estos sellos se pasaban por arcilla húmeda utilizada para cerrar recipientes, puertas o incluso documentos oficiales. Piensa en ello como una antigua combinación de firma, sello de cera y código de barras. Una vez impreso en la arcilla, el sello dejaba un patrón continuo que no se podía duplicar fácilmente. Si alguien manipulaba el sello, abría el recipiente, rompía el pestillo de la puerta o desenvolvían la tablilla, era obvio que la arcilla rota los delataba. Este enfoque era a la vez sencillo y profundo. En un mundo sin candados ni alarmas, se centraba en la disuasión a través de la visibilidad. El sello no impedía abrir algo. Le decía al mundo que los altos funcionarios, los comerciantes y los sacerdotes tenían sus propios sellos cilíndricos personalizados. A menudo transmitidos de generación en generación, estos sellos tenían tal prestigio que algunas personas incluso eran enterradas con ellos como símbolos de estatus y herramientas para la otra vida. Pero la seguridad mesopotámica no se limitaba a la arcilla. También protegían los tesoros de los templos y los graneros con ataduras de cuerda que solo podían quitarse cortándolas, a menudo atadas con nudos elaborados o sellos que mostraban claramente cualquier manipulación. La idea era siempre hacer que el riesgo de exposición fuera más aterrador que la recompensa del robo. Este concepto de seguridad como responsabilidad de vincular el acceso a la identidad y el estatus social de una persona resonaría durante milenios. Incluso hoy en día, iniciamos sesión con nombres de usuario, verificamos con firmas y confiamos en los registros. Más que en las cerraduras. En Mesopotamia, proteger algo no era solo mantenerlo oculto. Era proclamar públicamente quién tenía derecho a tocarlo. A medida que las antiguas ciudades-estado griegas aumentaban en riqueza y complejidad, también lo hacía su necesidad de seguridad personal. Desde los tesoros de los templos hasta los almacenes llenos de monedas y las casas privadas, los griegos se enfrentaban al mismo desafío ancestral. ¿Cómo se pueden mantener las cosas a salvo cuando no siempre se puede estar allí para vigilarlas? Sorprendentemente, los griegos fueron más lentos que sus vecinos egipcios y mesopotámicos en el desarrollo de cerraduras mecánicas. En su lugar, se apoyaron en gran medida en la confianza, las normas sociales y las barreras físicas, a veces reforzadas por dispositivos sorprendentemente ingeniosos, aunque rudimentarios. Una de estas innovaciones fue la cerradura de barra y pasador, utilizada principalmente para puertas y cofres. Consistía en una barra horizontal colocada a través de una puerta en el interior, con un orificio por el que se podía introducir una llave desde el exterior para levantar la barra. Estas llaves solían ser varillas de hierro grandes y planas con forma de letra F o P. No eran las más discretas. De hecho, algunas eran casi tan largas como un antebrazo. Llevar una consigo hacía bastante obvio que se tenía algo que proteger. Pero las llaves y cerraduras griegas no eran solo funcionales. También tenían un significado cultural. Que se te confiara una llave simbolizaba autoridad y responsabilidad. En la Odisea de Homero, se describe a Penélope como la guardiana de la llave del almacén de Odiseo, un símbolo de su poder dentro del hogar. Sin embargo, las cerraduras griegas tenían limitaciones. A menudo eran rudimentarias, fáciles de forzar y dependían más de la fuerza física y el tamaño que de la sutileza. Lo que realmente mantenía a salvo los objetos de valor era a menudo una combinación de ocultación, guardias y expectativas comunitarias. En los templos y tesorerías estatales, las salas se sellaban con cuerda y cera, y la ciudad-estado poseía varias llaves, por lo que se requería la presencia de varios funcionarios para abrir un almacén sagrado. Incluso las casas se diseñaban con accesos por niveles. Múltiples habitaciones, puntos de entrada limitados y puertas que se podían cerrar desde dentro. Las casas ricas podían emplear esclavos o guardias contratados para vigilar los objetos de valor, añadiendo una capa humana de protección a los dispositivos mecánicos relativamente sencillos. Aunque los griegos admiraban la inteligencia, Metis, la inteligencia astuta, aún no la canalizaban hacia la fabricación de cerraduras como lo harían las civilizaciones posteriores. Aún así, sentaron las bases culturales.
Las llaves como símbolos de estatus, el acceso como una cuestión de confianza y seguridad, como un equilibrio entre la fuerza y el control social. Si los egipcios nos dieron el concepto de la cerradura de pasador y los griegos entretejieron la confianza en la tradición, fueron los romanos quienes realmente elevaron la fabricación de cerraduras a un arte práctico. Con su habilidad metalúrgica, su obsesión por el orden y su vasta burocracia, los romanos aportaron precisión, portabilidad e innovación a la seguridad antigua. Y sus ideas aún resuenan en las cerraduras modernas de hoy en día. Las cerraduras romanas estaban fabricadas principalmente en bronce y hierro, lo que les confería una mayor durabilidad y permitía diseños más pequeños y complejos que sus predecesoras de madera. Adoptaron el principio egipcio del tambor de pasadores, pero lo miniaturizaron, lo perfeccionaron y, en algunos casos, lo reinventaron por completo. Los cerrajeros romanos crearon cerraduras con pestillos, que utilizaban obstáculos internos o pestillos que solo permitían que una llave con la forma adecuada girara y desbloqueara el mecanismo. Esto significaba que no bastaba con introducir cualquier herramienta. La llave tenía que coincidir con la disposición interna. Por cierto, sus llaves eran una maravilla en sí mismas. Fabricadas en hierro o bronce, las llaves romanas eran de todos los tamaños, desde grandes llaves tipo bastón utilizadas para las puertas de la ciudad, hasta llaves de anillo finamente elaboradas que se llevaban en el dedo como joyas. Estas llaves de anillo no solo tenían un aspecto elegante. Tenían una función práctica, ya que permitían acceder constantemente a cajas o armarios cerrados sin necesidad de llevar herramientas voluminosas. Eran un símbolo de estatus y utilidad envuelto en metal. Pero la verdadera genialidad llegó con las cerraduras romanas tipo rompecabezas, mecanismos complejos ocultos dentro de cajas ornamentadas en las que, si se presionaba el pestillo equivocado o se giraba en el ángulo incorrecto, no solo fallaba, sino que podía atascar la cerradura aún más. Se utilizaban no solo para proteger objetos de valor, sino también para ocultar documentos, reliquias religiosas o incluso veneno, un truco muy utilizado en los círculos políticos romanos. Los romanos también institucionalizaron el uso de cerraduras. Los bancos, los graneros, los cofres de los comerciantes y los almacenes militares utilizaban cerraduras. Las puertas tenían placas de metal y las verjas tenían barras de cierre. Incluso los esclavos podían ser encerrados con collares de hierro que solo sus amos tenían llave. Para los romanos, una cerradura no era solo una herramienta, era una declaración. Declaraba la propiedad, la autoridad y la exclusión. Y dio lugar a la idea de que una sociedad verdaderamente civilizada necesitaba algo más que muros para proteger los sistemas necesarios. Mientras Occidente forjaba intrincadas cerraduras de metal, la antigua China tomó un camino que combinaba la practicidad con la filosofía. Los ingenieros chinos, siempre pragmáticos, desarrollaron sistemas de cierre sencillos, duraderos y, a menudo, simbólicos, en los que el diseño de una cerradura no solo protegía un objeto, sino que tenía un significado más profundo. La forma más común de cerradura en la antigua China era la cerradura de pestillo deslizante, un mecanismo fabricado principalmente en bronce o hierro. Estas cerraduras solían consistir en una caja metálica hueca que albergaba un pestillo deslizante asegurado por tambores accionados por resortes. Al introducir la llave correcta, normalmente una varilla metálica plana y estriada, los tambores se alineaban, lo que permitía que el pestillo se deslizara y la cerradura se abriera. ¿Le suena familiar? Debería. El principio básico de la cerradura moderna de tambor ya existía en la dinastía Han de China, ya en el año 200 a.C. A diferencia de las cerraduras romanas, que a menudo presentaban cerraduras externas y un estilo decorativo, las cerraduras chinas eran compactas, discretas y portátiles. Muchas se utilizaban para asegurar cofres, puertas, joyeros y puertas. Y se hacía hincapié en la función contra incendios. Las cerraduras chinas no solo tenían una forma, sino que eran más que dispositivos mecánicos. A menudo se fundían con forma de animales, tigres, dragones o tortugas, o se grababan con símbolos que representaban la suerte, la protección o la riqueza. Una cerradura con forma de pez podía colocarse en una hucha, simbolizando la abundancia. Una cerradura con forma de dragón en una puerta no solo servía para la seguridad. Advertía a los intrusos de que una fuerza poderosa custodiaba lo que había más allá. Las cerraduras también desempeñaban funciones ceremoniales. Durante las bodas, a veces se utilizaban candados del amor para cerrar cajas o cofres simbólicos que representaban el vínculo de la pareja. La llave se entregaba como parte del ritual matrimonial, en un gesto de confianza y compromiso.
Algunas cerraduras, en particular las cerraduras tipo rompecabezas, estaban diseñadas para confundir a los ladrones. Tenían mecanismos ocultos, cerraduras falsas o requerían una secuencia específica de movimientos para abrirse, no porque fueran necesariamente más difíciles de forzar, sino porque ganaban tiempo. En la antigüedad, el retraso podía marcar la diferencia entre un robo frustrado y uno exitoso. En última instancia, la cultura de la seguridad china no se basaba en la denegación brutal del acceso, sino en la armonía entre la utilidad, el simbolismo y el diseño inteligente. En esa mezcla de forma y función, desarrollaron un legado silencioso, que continúa en candados sutiles y rituales simbólicos hasta el día de hoy. En la antigua India, la seguridad no se basaba tanto en la fuerza bruta como en el ocultamiento inteligente, las barreras simbólicas y la protección por capas. Mezclando espiritualidad con ingenio, la ley india. Las cerraduras no solo servían para mantener alejadas a las personas. Estaban diseñadas para confundir, engañar y advertir, a menudo integrando pestillos secretos, compartimentos falsos o inscripciones simbólicas para elevar la seguridad a una práctica casi filosófica. Una de las características más destacadas de la fabricación de cerraduras indias era el uso del engaño. Las cerraduras con rompecabezas y los mecanismos tramposos se hicieron comunes en los templos y los cofres del tesoro, no para impedir por completo la entrada por la fuerza bruta, sino para complicarla lo suficiente como para disuadirla. Algunas cerraduras requerían múltiples acciones. Había que pulsar un botón oculto, girar una segunda palanca y solo entonces se podía girar la llave. Otras tenían cerraduras falsas que no servían para nada, salvo para engañar a los intrusos. La seguridad de los templos contaba con aplicaciones especialmente complejas. Los templos albergaban ofrendas de oro, textos sagrados y reliquias veneradas. En lugar de limitarse a ocultarlos tras puertas cerradas con llave, los sacerdotes solían aplicar medidas de seguridad no solo físicas, sino también rituales. Un almacén podía sellarse con cera, cuerda anudada y un emblema de arcilla estampado, cada uno de ellos con un significado espiritual. Romper ese sello no era solo un delito, se consideraba un sacrilegio. Las cerraduras solían estar grabadas con imágenes religiosas, elefantes, flores de loto, deidades y mantras protectores. No solo tenían como objetivo intimidar a los supersticiosos, sino también imbuir al objeto de una armadura simbólica. Tocar una cerradura de este tipo sin permiso era, en muchos casos, una afrenta a los propios dioses. En las cortes reales indias y las caravanas de mercaderes se utilizaban pequeñas cerraduras portátiles para asegurar pergaminos, cajas comerciales y puertas privadas. A menudo estaban fabricadas en hierro o latón y eran ligeras y duraderas. El diseño de las llaves era muy personalizado, a veces tan único que un solo artesano se encargaba tanto de la cerradura como de la llave correspondiente, lo que garantizaba una seguridad absoluta gracias a su oscuridad. Y, al igual que en otras partes de Asia, las cerraduras a veces desempeñaban funciones ceremoniales en los rituales matrimoniales o los derechos de sucesión. El desbloqueo de un cofre sellado no solo representaba el acceso a la riqueza material, sino también la transferencia de la confianza, el legado y el deber. Para la antigua India, la mejor cerradura no se limitaba a bloquear. Desconcertante, protegía. Y susurraba, solo los legítimos pueden pasar. A medida que las civilizaciones crecían y las rutas comerciales se extendían desde Roma hasta China, la necesidad de seguridad portátil se hizo urgente. Ya fuera para proteger las mercancías de la caravana de un comerciante o para salvaguardar el cofre de guerra de un general, las cerraduras antiguas tenían que hacer algo más que proteger templos o puertas. Tenían que viajar. En el mundo antiguo, el comercio estaba en auge. La seda se desplazaba hacia el oeste desde China. Las especias fluían desde la India. La cristalería, los textiles, las monedas y los pergaminos cruzaban los continentes. Pero la prosperidad trajo consigo riesgos. Los bandidos acechaban en los caminos. Los porteadores deshonestos, los robos de mercancías y los viajes de larga distancia significaban que los objetos de valor cambiaban de manos, a menudo sin la presencia de su propietario. ¿La solución? Cerraduras compactas, duraderas y difíciles de manipular. Los comerciantes romanos solían utilizar pequeños candados de hierro para asegurar cofres, alforjas y puertas de almacenes. Estas cerraduras tenían mecanismos accionados por resorte y llaves de anilla, lo suficientemente robustas como para resistir los robos ocasionales, pero lo suficientemente ligeras como para viajar. Se han encontrado desde Gran Bretaña hasta Siria, enterradas en ruinas u oxidadas en naufragios. Su amplia presencia habla de una protección universal de la riqueza móvil.
Los comerciantes y funcionarios chinos utilizaban cerrojos deslizantes portátiles, a menudo de bronce, que se fijaban a cofres o carros. Algunos estaban ingeniosamente disimulados, pareciendo ornamentales o incrustados en la propia caja, y a menudo presentaban símbolos o inscripciones grabados que indicaban la propiedad. Si alguien rompía el cerrojo, no solo era obvio, sino que podía ser procesado como delito y deshonra. Los pueblos nómadas de Asia Central también desarrollaron sistemas de cierres de cuero y metal, en los que se podían atar o cerrar anillos y pestillos metálicos sobre las solapas de las tiendas, las alforjas de los caballos y las fundas de las armas. Aunque estos sistemas eran menos complejos, ponían el énfasis en la rapidez y la visibilidad. Un viajero sabría inmediatamente si sus bienes habían sido tocados y en el campo de batalla. Las cerraduras se utilizaban a menudo en alijos de armas, carros del tesoro y tiendas de mando. En la guerra, controlar el acceso era crucial no solo para los recursos, sino también para la información. Los pergaminos y los mapas a veces se guardaban en cajas cerradas con llave, a menudo con sistemas de llaves múltiples que requerían más de un oficial para abrirlos. Una versión temprana de la autorización de 2 factores. En todas las culturas, una cosa permanecía igual. Cuanto más móvil se volvía el mundo, más ingeniosas tenían que ser las cerraduras. El camino traía oportunidades, pero también traía riesgos. Y los viajeros antiguos los enfrentaban no solo con espadas, sino también con llaves. Cuando hoy en día giramos una llave en una puerta o tecleamos un código en la pantalla de bloqueo, rara vez pensamos en los miles de años de silenciosa ingenuidad que hay detrás de ese simple movimiento. Pero cada clic, cada pestillo y cada contraseña forman parte de una historia que comenzó en el polvo de los templos egipcios, en los talleres de bronce de Roma y a lo largo de las silenciosas rutas comerciales que unían el mundo antiguo. El legado de las antiguas cerraduras no es solo mecánico, sino también psicológico. Estos primeros inventos reflejan algo profundamente humano, nuestro deseo de proteger, de excluir, de definir lo que es nuestro. Ya fuera un cerrojo de madera en Tebas, una llave de anillo en Pompeya o una cerradura de rompecabezas en Chanaan, el concepto era crear una frontera que solo la persona legítima pudiera cruzar. Con el tiempo, estas fronteras evolucionaron hasta convertirse en algo más que barreras físicas. Se convirtieron en símbolos. Una cerradura en la puerta de un templo no solo protegía el oro, sino que preservaba lo sagrado. Un sello en un pergamino no solo ocultaba el conocimiento, sino que marcaba el poder. Incluso hoy en día, utilizamos cerrojos para marcar la confianza. Un diario cerrado con llave, un baúl de boda, una caja fuerte segura. El mecanismo puede ser más avanzado, pero el significado es el mismo. En muchos sentidos, lo más notable de la seguridad antigua es lo poco que ha cambiado. Las modernas cerraduras de tambor siguen reflejando los diseños egipcios. Los sellos de privacidad, los códigos de acceso e incluso la seguridad de las cadenas de bloques actuales se hacen eco de ideas antiguas. Acceso personal, a prueba de manipulaciones y control simbólico. Pero también hay un giro filosófico. Las cerraduras antiguas nunca fueron infalibles. Se podían forzar, romper o eludir, igual que hoy en día. Pero su poder no residía solo en impedir la entrada, sino en declarar límites. Le decían al mundo, esto es mío. No tienes permiso. Y esa línea psicológica, más que cualquier parte mecánica, es la esencia de la seguridad. Desde las tumbas hasta las rutas comerciales, desde los templos hasta los hogares, las cerraduras siempre han sido algo más que una prevención contra los robos. Se trata de control, identidad, secreto y, a veces, supervivencia. Así que la próxima vez que deslices un cerrojo o escuches el clic de una caja fuerte al cerrarse, recuerda que no solo estás usando una herramienta, sino que estás continuando una historia escrita por reyes, comerciantes, guerreros y sacerdotes, cada uno de ellos confiando en una pequeña pieza de tecnología para contener el mundo.